En los años 50, en la década de los 50, el siglo pasado naturalmente, un grupo reducido de chiflados, como suelo decir, entre ellos contándome yo, comenzamos a publicar un periódico. Le llamamos periódico por llamarle de alguna manera, por supuesto, porque no tenía ninguna periodicidad fija. Nuestro propósito fue difundir algunas orientaciones, difundir aspectos culturales, aspectos educativos de diferente índole, pero sobre todo se hizo el intento de que se pudiera leer entre líneas las noticias que aparecían en ese entonces y que siguen apareciendo siempre y todo el tiempo. En 1958 se había fundado una biblioteca pública y en esa casona donde estuvo albergada la biblioteca por muchos años se había convertido pues algo así como en nuestro centro de reuniones y platicando acerca de los problemas relacionados con nuestro periódico de nombre Civitas, se pensó, bueno, ¿y si en vez de letra impresa nuestros mensajes de este tipo cultural fueran dados a través del éter, a través de una frecuencia radiofónica? Se pensó, bueno, pues una idea interesante, ¿verdad? Hemos dicho que la Radio Teocelo ha costado sangre, sudor y lágrima, y así ha sido realmente, ¿no? Cantando con alegría, hoy quiero felicitar. Cantando con alegría, hoy quiero felicitar los 40 aniversarios de esta radio cultural. Los 40 aniversarios de esta radio cultural. Ha sido la voz del pueblo por su gran orientación. Ha sido la voz del pueblo por su gran orientación, en busca de democracia y de civilización. Estamos en busca de democracia y de civilización. Para que si está usted en casita, salga. Si vive por las calles 5 de Mayo, Rubén Darío, y si no, acérquese al centro. Está a punto de empezar la procesión del arco. Aquí en la unidad móvil está Eduardo Hernández, Toñita Portela, un La servidor libertad de de ustedes. expresión para el bien de todo el pueblo. La libertad de expresión para el bien de todo el pueblo. Por su premio nacional de Radio Cabildo Abierto, por su premio nacional de Radio Cabildo Abierto, desempeña un gran talento entre pueblos y gobierno, desempeña un gran talento entre pueblos y gobierno. Que viva Radio Teocelo, orgullo de la región. Que viva Radio Teocelo, orgullo de la región. Y a su equipo de trabajo una felicitación. Y a su equipo de trabajo una felicitación. En 40 años, la Radio Teocelo pasó a ser de una radio pirata a ser Premio Nacional de Periodismo. Eso habla de la consistencia y de la persistencia de un grupo ciudadano en esta tarea de abrir espacios, canales de comunicación no comerciales, no públicos, sino en otra lógica y en otra dinámica. No teníamos un conocimiento preciso acerca de cómo estructurar una radiodifusora, ni desde el punto de vista técnico,
qué aparatos, qué instrumentos, qué elementos eran necesarios, ni tampoco una idea, ni siquiera aproximada, de cómo podía ser un programa de radio o una serie de programas. De manera que, como suele decirse, estábamos metiendo a brujos sin conocer las hierbas. Así fue como en el año de 1962, Jesús Melgoza Osorio recuerda tener un amigo en Las Vigas de Jiménez, que trabajaba en el transmisor de Las Lajas, de nombre Pascual Landa Mota, quien sin mucho preguntar y averiguar las cosas, les da el primer transmisor con el que comienzan a salir al aire. Ese transmisor era un transmisor verdaderamente de bolsillo, algo pequeñísimo, que lo que necesitaba era una fuente de poder y necesitaba una antena, pero nos advirtió, tiene que ser un pedacito de alambre de unos cuantos metros, porque si lo colocan un alambre de mayor dimensión, pues van a llegar quizás hasta México en su emisión, lo cual vemos que era totalmente imposible, puesto que la potencia teórica, por lo menos, de ese aparato era de 25 watts. Engolosinados en el proyecto, se comienza con el acopio de elementos indispensables para formar la radiodifusora. Alguien les obsequiaba un tornamesa, un micrófono, una grabadora y, por supuesto, discos. Se inician así los largos trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtener el permiso, quien en un principio ofrece una frecuencia en onda corta. Se oía bien despacitito, casi se tenía uno que poner la grabadora al oído. Queremos que nos escuche el ama de casa mientras hace sus tortillas. Queremos que nos escuche el hombre de campo que lleve su aparato, su receptor portátil de baterías, que lo lleve al campo y mientras corta café, mientras hace labores de campo, puede estar escuchando nuestros mensajes. Los trámites ante la Secretaría se realizaron entre el año de 1962 y 1965, y aunque en un principio se hicieron a nombre de Grupo Promotor de Asistencia Social, finalmente se transformó en Centro de Promoción Social y Cultural, CEPROSOC, quien obtuvo la titularidad del permiso. El Güero Vázquez, don Santiago, nos dijo: alguien vende un transmisor de fábrica. Ah, caramba, pues qué interesante. Y se dice, no estoy seguro si será verdad, que ese transmisor estaba instalado en un barco de guerra, que era un transmisor que participó en la Segunda Guerra Mundial, se compró, y así fue como el 1 de septiembre de 1965, la estación ya denominada oficialmente XEYT, con 1490 kilociclos de frecuencia y con 100 y 250 vatios de potencia respectivamente, pues se lanzó ya definitivamente al aire. Dejamos ya de ser los piratas. Un buen día, don Eduardo Hernández, quien había estudiado electrónica por correspondencia, arma un transmisor y empieza a experimentar desde un jacal acondicionado para tal efecto. Así escucha una estación con bastante potencia que se identifica como el Politécnico Nacional. Es el ingeniero Mejía quien pregunta si todavía salen al aire y pide hablar con el presidente de CEPROSOC. Se pusieron de acuerdo de que nos iba a regalar este transmisor que está aquí en mis espaldas, un transmisor casero. Nos dijeron que si lo queríamos, ¿cómo no? Entonces llegó, o se lo mandaron, ¿no? Y lo que hicimos varios años antes de utilizarlo era que yo lo calentaba para que no se humedecieran los transformadores. Lo calentábamos nada más un rato. Desde antes de contar con el permiso hasta que éste se convirtiera en definitivo, se hizo un amplio acopio de material radiofónico a través de gestiones ante diferentes organismos, tanto nacionales como internacionales. Si bien es cierto que la BBC de Londres enviaba en disco un programa muy interesante y asimismo otras muchas instancias, pues no era manera de cumplir con el propósito fundamental
de ofrecer al público en general, a nuestros radioescuchas, que ya para entonces pues se estaba excediendo un poquito de los límites del municipio, algo que les llegara más al corazón, a los sentimientos, algo propio. Era un esfuerzo tremendo estar en las transmisiones. El que transmitía, el que estaba en la cabina de locución, pues tenía que hacerlo de todo, tenía que estar al pendiente de lo que marcaba el transmisor para ver si estábamos en el aire o no, había que estar atendiendo las tornamesas, había que hacer un sinnúmero de cosas. En aquella época los colaboradores, no es como ahora que tenemos una transmisión de tales horas a tales horas, ¿no? Sino que de repente no había transmisión por falta de locutores, pasaba una semana, 2 semanas y no había quien colaborara. A partir de 1976, solo se transmitía en contadas ocasiones. Habían desaparecido la mayoría de los colaboradores y en el aspecto técnico se tenían fallas y no se contaba con los recursos económicos para mejorar el equipo, situación que pone en riesgo el permiso. Es así como don Antonio Mero Jiménez entra en contacto con Fomento Cultural y Educativo, quienes trabajan en Radio Guayacocotla en el mismo estado de Veracruz. Don Antonio no sé cómo se enteró de que unos amigos en Guayacocotla, unos jesuitas, estaban trabajando allá en aquella parte del estado de Veracruz, en la parte norte. No sé cómo se enteró don Antonio, vinieron ellos aquí a Teocelo a ver cómo estaba el asunto, pues no sé cómo se conectaron con un señor de Jalapa, don Santiago Vázquez, y entonces se fue cuando ya utilizaron este transmisor de 250 watts. Dejamos de transmitir con el viejito, además ya no se utilizó la torre o la antenita. Fue cuando se estableció un convenio de colaboración a través del cual durante 5 años el personal de Radio Guayacocotla, que era a la vez personas que pertenecían a la Asociación Cultural, Fomento Cultural y Educativo, con sede en la Ciudad de México, pues se hicieron cargo de levantar esto, para de otra vez imbuir en las mentes de los prospectos de colaboradores otra vez una mística que se había perdido. Radio Cultural Campesina está contigo en tu labor. Alégrate y participa en nuestra programación. XE7, Radio Cultural Campesina, transmitiendo desde el barrio San Pedro en Teocelo, Veracruz, en la frecuencia de 1490 kilociclos y con 1000 watts de potencia. Ellos traían muchas ideas que hacían participar a la gente, de ahí surgían las de nosotros, nuestras costumbres, y se hacía un buen programa, una buena tema. Elaboramos un programa por ahora sí, de nuestras propias, ya lo traían grabado, un programa de 1 hora, por ejemplo, hacer un programa para que esté 1 hora, por ejemplo, La Hora del Pueblo se llamaba, ¿no? Era un programa tan bonito, La Hora del Pueblo, donde pasaban las canciones, pasaban las entrevistas, pasaban los logros, pasaban lo de la fiesta que se celebraba. En cada pueblo tiene su santo, ¿no? ¿Verdad? Se festeja. Y en 1 hora hubo una ocasión en que hicimos programas para toda una semana. Hicimos algunas pruebas con los jesuitas, precisamente con Jorge Villalobos. Nos íbamos a ajustar de repente, ¿no? la antena. Nos íbamos al Llano Grande, por ahí, y teníamos ya éxito, ¿no? Ya se oía, ahora sí ya no están las vigas, se oía un poquito más lejos. Son ahora las 7 de la noche con 7 minutos, 7:07 aquí en Radio Cultural Campesina. Seguimos en esta breve transmisión de prueba. Aprovechamos saludar a nuestros amigos Eduardo Hernández y Jorge Villalobos, que nos están escuchando en estos momentos y haciendo también pruebas de modulación. Mientras tanto vamos a seguir escuchando música del folclore.
Ellos exhortaban, ellos invitaban a hacer una convocatoria para que el mismo campesinado o el jornalero viniera a participar a la radio, ¿no? Diera a conocer sus planes, sus inquietudes, sus logros, anhelos, todo lo que acontecía en las comunidades más apartadas hasta donde llegaba la señal. Yo me acuerdo que elaborábamos nuestros programas para pasarlos al radio con una vela. Para eso, con Jorge Villalobos y don Raúl Martínez se apalabraron, nos dieron este terreno. Aquí era un ranchito con láminas de asbesto, todas las paredes ahumadas, y bueno, más o menos se adaptó, ¿no? Para cabinas, cubículos, y bueno, no había luz. Se tramitó la luz, porque no había luz en las calles tampoco. Yo hice toda la instalación eléctrica. Yo creo que en este momento llegamos a 15 o 18 municipios. Empezamos a recibir telefonemas, cartas, comunicados de todo tipo. Por ejemplo, de Perote, de Huatusco, donde recientemente estamos llegando. Y sobre todo la cercanía con la gente en los últimos años ha sido con Jico, Cozautlán, Coatepec, Ayahualulco, sobre todo, ¿no? Hay una gran cantidad de mayorías sin acceso a medios para poder expresar lo que quieren, lo que les preocupa, lo que aspiran, para la construcción de un diálogo social propio. ¿Quién atiende a todos los sectores campesinos, a los sectores indígenas, a los sectores de mujeres, los sectores ambientalistas, los niños, los jóvenes, ¿no? Todos esos sectores necesitan espacios y medios para decir y para construir. Entonces, esa es la importancia de la radio comunitaria, ¿no? ¿Cuál es el programa que más le gusta? Bueno, a mí me gustan las rancheritas. Nosotros lo empezamos a sentir como un proyecto más, como un adelanto más que llegaba a las comunidades apartadas, ¿no? Era fácil comunicarse, era fácil expresar o dar a conocer a veces nuestras inquietudes o nuestras ideas, nuestros anhelos, nuestros proyectos, darlos a conocer a otros, ¿no? Era como si intercambiáramos opiniones con otros, ¿no? Lo más importante en el aspecto de lo que simboliza la radio para la comunidad es tener un espacio para la libre expresión, porque nos parece que no los hay, y no los hay cerca y no los hay en abundancia si hablamos de los medios públicos o privados. Así que estos medios, siendo operados por la comunidad, sostenidos por la comunidad, pues no pueden sino ponerlos a disposición de la comunidad para que se propicie un desarrollo integral de personas y comunidades, y para que podamos avanzar en todas esas temáticas en las que nos parece es importante incursionar, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas, desarrollo, equidad de género, respeto al medio ambiente, sustentabilidad, etcétera, ¿no? Estamos seguros que los oyentes que tienen acceso a radios comunitarias se desarrollan mejor y más libremente, ¿no? Es decir, la gente se defiende mejor, conoce sus derechos, conoce sus obligaciones, pero también estamos seguros de que razona más sus votos en temporadas electorales, ¿no? Ya no se deja engañar tan fácilmente por candidatos, escucha propuestas, se reúne y discute con amigos, con vecinos, las plataformas de los candidatos y los partidos. En la emisora el oyente sabe que va a escuchar a todos los candidatos y a todos los partidos porque somos una radio plural. De modo que es un trabajo muy interesante y de ninguna manera en favor de algún partido, de alguna religión o de algún grupo en especial. Ya no son tiempos de andar escondiéndose, ¿no? Es tiempo de hablarles a la gente directo, ¿no? Y con la verdad. Entonces eso es muy bueno, ese ya es un logro que se ha obtenido a través de la radio. Porque si no hubiera ese tipo de radio, yo creo que siguiéramos como hace, 40 años, por decir así, unos 35 años, que se desconocían muchas cosas, había mucha ignorancia.
Ajá. La gente no se daba valor de denunciar ni de anunciar tampoco, ¿no? Mucho menos. Eso sobre todo, que nos vinieron a quitar la ignorancia por medio de la radio, pues con los programas que transmitían. Sí. Nos dimos cuenta que estábamos en una ignorancia como la de, por ejemplo, había personas, pues no quiero mencionar, que decían, no se preocupen para ir a votar, denme las credenciales y yo las llevo. Y nosotros era la ignorancia de que decíamos, bueno, pues que se las lleven, ¿no? Van a votar por nosotros. Teníamos que ir a otra ranchería a votar, y pues yo con los chamacos que los tenía yo chicos. Y él, como siempre en el trabajo, pues dije, ay, le vamos a dar la credencial, que vayan a votar por nosotros. Y después nos dimos cuenta que no era así, pues que el voto es libre, secreto. Los medios comerciales, los medios privados, utilizan la palabra para favorecer el consumo. O sea, la palabra está empeñada en que la gente consuma. Las radios comerciales son empresas de una alta rentabilidad económica, y en el caso de los medios públicos nos parece que la palabra se utiliza para maquillar la realidad, se utiliza para ocultar situaciones. En cambio, en las radios comunitarias la palabra se usa para liberar, para quitar vendas, para propiciar que la voz de la comunidad, la voz de la gente tenga un peso importante, que es lo que no podemos, en donde no podemos tener acceso a los medios públicos y privados para ello. Por eso, liberada la palabra, sentimos que las radios comunitarias son instrumentos precisamente para la liberación de la gente en términos de problemas de pobreza, problemas de limitaciones, problemas sociales, culturales y políticos. La radio libera en todo sentido. En los noticieros no nos interesa tanto la versión oficial, oficialista, la de los industriales, la de los empresarios, la de los grandes deportistas o artistas, sino buscamos mucho la información regional y tratamos de ordenarla, de contextualizarla, de tal manera que el oyente vaya armando su propio rompecabezas de la información que le sirva para defenderse ante la vida, ¿no? Radio Teocelo presenta su sección de avisos. Información de interés para toda la comunidad de la región cafetalera. Empezamos. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Consumo 15 de Mayo de la ciudad de Teocelo convocan a todos los socios a que asistan a la 10ª Asamblea General Extraordinaria que se celebrará. De ayudarse ayuda en cuestión de que hay avisos para lo del café, ¿no? Pero está uno aquí, yo que lo, a veces oigo en el radio, que va a haber una junta en tal parte de lo del café, ¿no? Que en Coatepec, que en Jalapa va a haber una junta y va mucha gente de aquí, se va a Jalapa a ver, ¿no? Todos los que están asociados, por decir así, a lo del café, ¿no? Esos van, tienen que ir hasta Jalapa, por decir, o a Coatepec, a juntas que hacen, que para el precio del café, qué precio va a tener y que cómo está por otro lado y cuántos quintales de café que entran de por acá de otros lados, ¿no? También, porque cuando quieren entrar café, ¿no? Colombia, de por ahí, todo eso, que traen café para este lado, ¿no? Es constructor de ciudadanía y de comunidad cuando da la oportunidad de la participación libre en los micrófonos. Hay artistas, hay valores que bueno, son de la región y que son típicos de esa comunidad, pero que no hay foros ni medios que los difundan, ¿no? Entonces nosotros siempre les decimos a los alcaldes o a las gentes que tienen ahí dentro de sus cabildos la cuestión de cultural, la cuestión artística, pues que nos nutran, nos surtan. Ellos deben tener, si no el cassette o el disco, por lo menos el contacto, y nosotros vamos y grabamos, y entonces tratamos también de ir rescatando un poco de esa música que se quedó en el olvido, y que no, si no seríamos nosotros, me parece que no habría en el largo del espectro radioeléctrico quien lo hiciera. Aquí tenemos espacios para niños, tenemos espacios para jóvenes, espacios para personas amas de casa,
para el señor trabajador, y también tenemos espacios para los abuelitos, ¿verdad? Ser un medio en manos del pueblo, y cuando hablamos de un medio en manos del pueblo, estamos hablando incluso del aspecto del financiamiento, es decir, que proyectos como estos pueden operarse sin la necesidad de los comerciales, sin la necesidad de los subsidios gubernamentales, sin la necesidad de los apoyos de las fundaciones extranjeras. Las radios comunitarias pueden operar con un esquema de autofinanciamiento, sumando el trabajo voluntario de la comunidad, los donativos de los oyentes. Esto es muy importante porque Teocelo en los 2 años anteriores pudo colocar el 60% de los donativos de los oyentes para pagar el 60% del gasto de operación anual. Como estamos agradecidos con ellos, vemos la forma de cómo ayudarles, aunque sea poquito, porque 10 pesos ahorita pues no es nada ya, pero entre varios ya se hace una pequeña cantidad. Son 15 pesos que muchas veces les hace falta a uno también, ¿no? Pero pues también la radio, digo, sería bien para que se esté manteniendo más fácil ahí, ¿no? Entre más socios haya, pues más. Porque como aquí no, cada vez que no tiene comerciales, ¿no? Ya en comerciales, pues ahí que pagan también los que ponen comerciales, ¿no? Pero cada vez que no hay comerciales aquí, ¿no? Tenemos que ayudarlos ahí uno, aquí. Nace este club de amigos en los años 90 con esta idea de apoyar a la radio, de ayudarla, pero también como una forma de ser recíprocos, que la radio tuviera cara, tuviera gestos, actitudes, formas, modos y comunicación sobre todo. Entonces una forma de financiamiento que se nutre la radio es mediante este club de amigos, que actualmente estaríamos hablando entre 350 y 400 personas, que mes a mes hace un aporte económico a la radio, es decir, de su gasto las amas de casa, de su salario algunas personas, o de lo que logran ganar algunas personas del campo, apoyan a la radio para que este proyecto continúe al aire. Son socios del Club de Amigos y todos los integrantes de Abercop y Radio Teocelo les deseamos muchas felicidades. Para fines de este mes, dice Rosy que ya viene aquí a recoger el donativo, ¿no? Por decir así, ¿no? Los 15 pesos, ya me da otro recibo también ahí, yo creo. Ya tiene que ser recibos también, porque pues para que así comprueben con el hecho que es ahí, bueno, que están dando, no cooperando. Pues no el recibo fácil se le podía quedar a ella, no comprueba con qué comprueba que ahí, ¿no? Para con el recibo, pues ya comprueban que se le está ayudando también allá a la radio, ¿no? Este aporte a nosotros lo valoramos en todo lo que vale, porque no solamente es económico, sino también es la sugerencia, es el comentario, es el gesto, es la actitud, es la convivencia, es la camaradería que un medio como este, una radio comunitaria, necesita para que sea posible. La radio es parte de la comunidad y la comunidad siente suya la radio y está dispuesta a aportar donativos mensualmente. Si a eso le sumamos los donativos que se pueden generar por los espacios que hay al aire con grupos, organizaciones, instituciones, y aparte de esto podemos generar algunos recursos por la parte de los patrocinios que hoy la ley nos ampara para hacerlo, estamos hablando de un esquema de autofinanciamiento propio de un medio comunitario operado por ciudadanos, y entonces estamos hablando de este aporte al ámbito de la ley, es decir, el modelo de Teocelo también puede fundamentar, puede sostener este medio comunitario distinto al público y al privado, ¿no? A nosotros nos interesa mucho promover el desarrollo integral, y esto contempla desde luego desde abrir conciencia, que la gente esté enterada de muchas cuestiones que le ayudarían a vivir mejor. Y en este momento que ya se nos permite no comercializar, pero obtener algunos patrocinios, pues interesa también promover los productos regionales. Un porcentaje importante, cuando hacemos nuestros informes año a año, nos damos cuenta de que del 40 al 60% del costo de la programación anual lo sostienen los oyentes de la región. La mayoría es el grueso de nuestros ingresos son vía los oyentes. A partir de 7 años atrás
se viene realizando este informe público por parte de la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares en todos los aspectos, tanto en los ingresos como egresos. Se va puntualizando peso por peso y esto ha dado pie a que otras asociaciones a nivel regional pues también hagan lo mismo. Nosotros lo hacemos normalmente en el mes de diciembre, prácticamente en la última semana, y buscamos un lugar público para que a su vez con tiempo se invite a personas de diferentes sectores o el público en general para que se reúnan y sean testigos de este informe. Campesino planifica, no solo el monocultivo, tu economía ramifica, no permanezcas cautivo. Promueve consumo interno con calidad y sabor, no dependas del gobierno, pues tú eres el productor. Aprovecha la ocasión con familia en otro estado para hacer distribución al molido y al tostado. Con ideas y con empeño saldremos, eso lo sé, y pasará cual mal sueño esta crisis del café. Es de nosotros y pues yo creo que tendremos que luchar hasta el final por esa radio. Por ahí, por el 88, cuando algunos políticos que andaban en campaña para diputaciones se molestaron con informaciones que sus propios trabajadores de campo mandaban al noticiero. Y lo recuerdo muy bien porque en esos años yo hacía el noticiero. Entonces estos políticos, que eran muy influyentes, lograron penetrar en la asociación civil permisionaria de aquella época, que era el CEPROSOC, el Centro de Promoción Social y Cultural, y cuando los trabajadores de la radio estábamos a punto de ser socios, porque éramos simplemente colaboradores y no socios, estas personas nos obstruyeron el paso y se vino un conflicto laboral que terminó en que ahora nuestra asociación civil, que es la AVERCOP, la Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, terminara siendo la permisionaria de la emisora. Hubo un cierto sector del grupo de los permisionarios que pretendieron como recuperar el control y sacar prácticamente a quienes en 5 años habían demostrado capacidad, consistencia, visión, liderazgo y experiencia. Entonces se generó un poco la disputa por no lo material, sino el seguir operando la radio. Entonces este problema surgido en el año 88 y trasladado hasta el 94, vamos a decirlo, tuvo por resultado que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconociera los derechos de quienes en los hechos estaba operando la radio. Es decir, si bien de derecho el papel lo tenían los antiguos permisionarios, de hecho quienes la operaban era el grupo nuestro, que constituido en una asociación civil recibimos el laudo favorable por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Nuestra actuación se fundamentaba en permanecer dando este servicio como lo hemos dado hasta este momento, sin el ánimo de lucro o de algún beneficio de orden personal. Ha sido otra de las situaciones que han permitido seguir definiendo una alternativa comunitaria de radio desde un grupo ciudadano, y diríamos que tenemos una situación mucho más adecuada y mucho más cercana con quienes en aquellos años tuvimos que deliberar y llevar este asunto a los tribunales de carácter laboral. Vamos a decir que hay pues el entendimiento de que finalmente lo que importaba que este proyecto continuara,
que la radio siguiera operando y que siguiera aportando beneficios a la colectividad, que es lo que hemos estado haciendo hasta la fecha, ¿no? Y en esa condición nos parece que nos vamos a mantener durante muchos años más, ¿no? Tuvimos 8 meses fuera del aire, ¿verdad? De mayo a diciembre del 98. Curiosamente, el cierre de la radio ocurre precisamente cuando está la campaña de Miguel Alemán. Cuando termina la campaña y cuando Miguel Alemán es ya gobernador, vamos a decir que hay condiciones propicias para resolver el problema de Radio Teocelo. Todavía estamos hablando también de estos años en que la autoridad federal tiene una serie de dudas y de sospechas de que las radios comunitarias tengan realmente un aporte importante para la comunidad. Es todavía el año en que no se dan las condiciones para la alternancia en el poder, es todavía un año de conflictos políticos en la región y en el estado, es un año en el que todavía sentimos resistencia de autoridades locales y de actores políticos sobre la presencia de un medio no contestatario, pero que sí habla con la verdad y con la exigencia de que los problemas se resuelvan. Y un documento que no está en regla hace a la Secretaría enviar a los inspectores de SCT a cerrar la radio, es decir, sin la oportunidad de decir hay un problema administrativo, hay un problema de orden administrativo que no está resuelto y hay un trámite que no se ha hecho, ¿verdad? Te mandan los inspectores y te cierran. Causó tristeza, ¿verdad? Causó conmoción, pero dijimos no, pues vamos a preguntar cuál es la razón, ¿no? ¿Por qué surge esto? Y ya pues nos organizamos entre todos, empezamos a ver que por qué, ¿no? O sea, investigarnos por qué. Ya dijeron que la razón era, pues que se había vencido un permiso que tenía hasta cierto, pero que para volver a lograrlo tenían que hacer otras gestiones, ¿no? Tenían que hacer. Entonces creímos que comprendimos que no era justo que nos quitaran un medio de comunicación tan importante que es pues prácticamente lo único que tenemos a nivel Teocelo, ¿no? Entonces empezamos, no, pues nosotros vamos a tener que luchar, ¿no? Que organizarnos y ir a decirle a las autoridades que corresponden que pues, nos concedan ese permiso, ¿no? Que es de mucha utilidad, que hace mucha falta en la región, sobre todo en el municipio de Teocelo y luego a los demás municipios, ¿no? Entonces sí nos fuimos a plantar en la Plaza Lerdo, mucha gente se organizaron, Izhuacán, Cozautlán, Teocelo y Coatepe, y mucha gente de Jalapa también, se unió mucha gente y sí, hubo mucha respuesta, mucha gente, mucha participación en ese. Sí, sentimos que era algo que no era justo y teníamos que lograr. Cuando hemos tenido la experiencia de que Radio Teocelo estuvo clausurada, 8 meses, la gente nos decía que se había quedado sin su reloj, sin su periódico, sin su música, ¿no? Entonces, sobre todo en las comunidades campesinas, nosotros sabemos que la radio juega un papel determinante. No así en la ciudad, ¿no? Se generaron campañas de firmas, movilizaciones, plantones, idas a México, idas a Jalapa, hablar con funcionarios, hablar con políticos, hablar con diferentes actores, llevar este asunto a los medios, y la parte legal la resolvimos, me parece que con mucha prudencia también por parte de la Secretaría al final, cuando se dieron cuenta que quienes debían de estar operando eran precisamente quienes habían operado la radio. Segundo, que no había, digamos que un mayor problema de carácter administrativo como ellos lo argumentaron al principio, y sí valoraron mucho que fuera un medio tan avalado por la comunidad y por diferentes actores. Yo recuerdo que los mismos alcaldes que ya estaban en Cabildo Abierto hicieron ver al gobierno federal en cartas dirigidas a la SST la importancia que tenía un programa como Cabildo Abierto. Esto ya fue en el 98. Y así como ellos, las organizaciones civiles, los grupos parroquiales,
Los partidos políticos, todos sin excepción, hicieron sus cartas a la SCT para demandar la reapertura inmediata del medio de comunicación. La consistencia precisamente de nuestra institución, la experiencia que habíamos desarrollado a lo largo de muchos años anteriores, el gran aporte que teníamos en la comunidad, hizo que, en primer lugar, quienes empezaron a protestar por la ausencia de la radio fue la gente, fueron los ciudadanos, fueron los oyentes. Porque te repito, la gente siente suya la radio, la siente propia y siempre va a salir en defensa de ella. Cabildo abierto. Comenzamos. Cabildo abierto nace por la necesidad de abrir espacios de interlocución en radio entre las autoridades y los ciudadanos. Debido a que observamos en los años 80, en los años 90, cómo hubo casos de enriquecimiento explicable, diríamos, entre los alcaldes, las autoridades locales, pues sin ninguna acotación por parte de leyes ni de participación ciudadana. Nosotros quisimos poner en la agenda de las campañas el asunto de la transparencia y la rendición de cuentas en el año 97. Quizás no con esta serie de categorías y de conceptos que ahora se conoce mucho más, pero sí con esa actitud de que los alcaldes generaran confianza en la comunidad, porque veíamos que la falta de confianza, la falta de transparencia estaba generando conflicto entre las autoridades y los ciudadanos. Costó convencer, porque era algo que se iniciaba, a los ayuntamientos, a los alcaldes, que vinieran y tuvieran un espacio en la radio, ¿no? Desde ahí es cuando se inicia. Después fueron ya enganchándose, se hizo algo cotidiano y de ahí sirvió para llevar esta experiencia, ¿no? Por primera vez las autoridades son un medio de comunicación informando a la ciudadanía del trabajo, en dónde se invertían los recursos del pueblo. Nos interesa que no solamente hable el alcalde, sino también el regidor o el síndico, porque a veces son de distinto partido y tienen diferente enfoque sobre lo que se está haciendo. Y del mismo modo, pues generamos la participación ciudadana, a veces por carta o por teléfono, o a través de alguna grabación que hacemos en alguna colonia, en algún barrio, en alguna calle donde hay algún servicio que no está funcionando correctamente, ¿no? La radio no solamente ve a los ciudadanos como sujetos de derechos, sino también de obligaciones. Entonces vamos construyendo este espacio de interlocución en el que la información fluye, la confianza crece, la corresponsabilidad se da, y eso nos lo dicen tanto autoridades como ciudadanos, ¿no? Radio Teocelo, emisora del Estado mexicano de Veracruz y única que goza de permiso legal para emitir, recibió el Premio Nacional de Periodismo de este país en orientación y servicio a la sociedad por su programa participativo Cabildo Abierto. Teocelo, durante todo el proceso también de la pelea por los permisos a las radios, fueron de los momentos en que Teocelo fue siendo como muy reconocida por la UNESCO, por el Premio Nacional de Periodismo, y eso ayudó mucho a demostrar que cuando a un proyecto social se le dan la certeza jurídica necesaria, puede generar un proceso de desarrollo muy importante. Y una central fue la posibilidad de mostrar que un modelo de radio comunitaria es viable y es posible en este país. Lo que nos decía Miguel Ángel Granados Chapa el día que nos llamó para darnos la noticia era que nosotros nos habíamos adelantado a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental y por lo tanto a las leyes estatales de acceso a la información pública gubernamental y al IFA y a todos los órganos que tratan de preservar este derecho de acceso a la información pública gubernamental, y efectivamente así fue. Ustedes se encuentran escuchando XEYT Radio Teocelo, transmitiendo en 1490 kilociclos en la banda de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia efectivos, desde el barrio de San Pedro en la ciudad de Teocelo, Veracruz, cubriendo la zona cafetalera. Radio Alternativa. Platicando con grupos ciudadanos de todo el país, con académicos, con senadores, con diputados, con algunas autoridades que se interesan en promover radios comunitarias,
Y es de donde ha surgido este proyecto de ley que se ha atorado en la Cámara. Y aquí hay que insistir que se ha atorado por los dueños de los grandes medios. La oportunidad que hubo durante este periodo del presidente Vicente Fox, desde el año 2000 hasta el año 2005, se vio obstaculizado por parte de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, quienes se han considerado los dueños del espectro radioeléctrico. En segundo lugar, esta ley, esta reforma que se esperó para este año, también tuvo una serie de reacciones en contra dentro del mismo Poder Legislativo. Se sabe de diputados y de senadores que son al mismo tiempo concesionarios. Hay una gran cantidad de intereses ahí metidos, entonces, que impidieron que por parte de los concesionarios y por parte del Poder Legislativo no fuera propicio el momento para que en este año 2005, este proceso que se viene teniendo desde 2000 a 2005 para deliberar sobre una propuesta de reforma a la Ley de Radio y Televisión tuviera éxito. Cuando uno se entera que Televisa tiene a sus propios diputados y senadores y gente que le hace talacha en las cámaras, bueno, pues tú entiendes por qué no pasan propuestas como estas, ¿no? El proyecto de ley que se está analizando y que está atorada, si se aprueba ya va a estar muy mutilada. Le han metido mucho la tijera a los grandes, ¿no? Pero no queda ahí. Yo creo que los grupos ciudadanos, los académicos, los periodistas comprometidos, podemos hacer mucho para que más adelante sea cada vez mejor. Es decir, si se aprueba, lo que se apruebe será una ley perfectible, ¿no? Estamos todavía en espera de una nueva coyuntura para que sea posible que la reforma de la Ley de Radio y Televisión no solamente permita el acceso de los grupos ciudadanos al espectro radioeléctrico con permisos para radios comunitarias, sino también que permita legislar en materia de algunas otras circunstancias que han permitido que en México se propicie el monopolio de las frecuencias de radio y de televisión, dejando incluso a los medios públicos en una situación de total desventaja, ¿no? Y en cero oportunidades para los medios comunitarios. Entonces nos parece que eso debe de cambiar, pero por supuesto está sujeto al ánimo de la cuestión política, ¿no? En el proyecto de ley al que no se ha llegado, se habla de que las radios pudieran tener algunos ingresos por patrocinios. A los grandes medios les preocupa, pero de ninguna manera serían las radios comunitarias competencia para los grandes. Básicamente aquí se anunciarían los productores de café, de maíz, de caña, de productos regionales como quesos, mole. Los medios de Estado obviamente van a responder al Estado, y en México es terrible porque ni siquiera son de Estado, son de gobierno, todavía peor, ¿no? Y responden a los intereses del funcionario o del gobernador en turno, pero no responden a los intereses de la sociedad. Los medios comerciales atienden a sus propios intereses comerciales y es su derecho también. Lo que no se vale es que pretendan decirnos que esa es la única vía. Eso es lo que no se vale. Entonces, por eso es importante la radio comunitaria y por eso la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea la radio comunitaria como la tercera vía de los procesos democráticos de cualquier país. Esta reforma no se podrá posponer por más tiempo y pronto veremos un tercer modelo de radio en la Ley de Radio y Televisión, que es la radio comunitaria, ¿no? Porque la máquina sigue pita, pita y caminando. Teocelo ayudó mucho en dos sentidos. Uno, en el sentido de que muchas emisoras, para construir su propio modelo de programación, de contacto con las comunidades, vinieron a Radio Teocelo primero, a conocer, a saber cómo funcionaba la radio y tomar experiencias para su propio modelo. Y el otro es que finalmente
vivir con ellos sus triunfos, lo que estaban logrando, era también un aliciente, un rayito de esperanza para pensar que ellos podían y debían de seguir con su proyecto. Ojalá que hubiera más radios como estas y que también hacer conciencia en que la gente se organizara más para que pues tuviéramos más medios de comunicación abiertos a nosotros los pobres, porque en otras radios que nos van a admitir a ir hasta donde, si es posible, hasta donde están grabando, hasta donde están las cabinas de transmisión. Ajá, y transmitiendo. Radio XYT, sí. Claro. Y aquí, pues, gracias a Dios hemos conocido, por eso hemos conocido cómo es una radio, porque nos han dejado pasar. En este momento nos ha costado mucho más trabajo, digamos, crear comunicadores regionales, sobre todo que entiendan básicamente que somos una radio de servicio, ¿no? Realmente llegan muchos colaboradores, algunos se quedan, pero otros llegan pensando que es como cualquier otra emisora, que el que llega va a tener un programa estelar o que la figura es el locutor, ¿no? Y los que tenemos muchos años en esto, pues sabemos que aquí el importante es el oyente, el servicio a la gente, a las comunidades. Los jóvenes deben tener preferencia en este tipo de radios, porque son los que vienen empujando fuerte y son los que hoy o mañana pues estarán al frente de este tipo de medios, ¿no? Ya hay 11 radios y con los gobiernos priistas nunca se logró, fuera de todos los errores del gobierno del presidente Fox, hay que reconocer que se han dado 11 nuevos permisos, y esto nos alienta mucho porque sabemos que hay muchos otros grupos ya intentando crear sus propias radios. Ser proyectos sustentables, ¿no? En todo sentido, en el asunto informativo, en el asunto de programación, en el asunto administrativo, en el asunto de la capacitación, en todos los aspectos, ¿no? Y principalmente del financiamiento, ¿no? Puede haber la buena voluntad, pero no las condiciones para que las radios comunitarias tengan éxito. Pero lo más importante y lo que va a definir y lo que va a inclinar la balanza hacia el éxito o al fracaso va a ser si la radio está relacionada con las necesidades, con las expectativas, con los gustos y con los intereses de la comunidad. Es decir, si hay una identificación de la comunidad con el proyecto, habrá condiciones propicias para el éxito de las radios comunitarias, no hay duda. Yo lo que quiero es una radio a corto plazo con mayor audiencia, pero no audiencia de como las demás estaciones que tienen audiencia de pasivos, sino audiencia que participe. De hecho la tenemos, nosotros tenemos una audiencia, a lo mejor no es mucha, pero la que tenemos es seleccionada porque es la que te escucha y te manda también el mensaje, ¿no? Es un ejemplo de que la realidad es posible y es una esperanza también de que la realidad, en que es posible, que se puede, ¿no? Lo es. Ojalá y en unos 10 años podamos decir que Teocelo fue una realidad para muchas más y no una excepción, ¿no? Eso sería, y ese es el reto principal que tenemos ahora. Algunas estaciones de radio ya están haciendo televisión también. Pues yo digo que ese es el siguiente paso. No sé cómo, y ahorita si nos dicen, bueno, ¿y de qué manera y cómo? No lo sé. No lo sé, pero yo creo que sí tendríamos que empezar a trabajar en ese sentido, la televisión comunitaria. Creo que es un tema tabú a hoy sobre todo en el medio comercial, pero creo que es necesario que se haga una televisión crítica, una televisión que presente los rostros que no salen cotidianamente en la radio comercial o en la televisión comercial, y creo que ese será el siguiente paso. No sé cuándo ni cómo, pero creo que lo tenemos que empezar a soñar y lo tenemos que empezar a imaginar. Más bien yo diría, ya lo empezamos a imaginar, ya lo empezamos a soñar. Nos toca encontrar el mecanismo para que eso sea posible.
cantando con alegría, hoy quiero felicitar, cantando con alegría, hoy quiero felicitar los 40 aniversarios de esta radio cultural, los 40 aniversarios de esta radio cultural. Ha sido la voz del pueblo por su gran orientación, ha sido la voz del pueblo por su gran orientación, en busca de democracia y de civilización, en busca de democracia y de civilización. Todo lo que el pueblo calla se escucha en el noticiero, todo lo que el pueblo calla se escucha en el noticiero. La libertad de expresión para el bien de todo el pueblo, la libertad de expresión para el bien de todo el pueblo. Por su premio nacional de Radio Cabildo Abierto, por su premio nacional de Radio Cabildo Abierto, desempeña un gran talento entre pueblos y gobierno, desempeña un gran talento entre pueblos y gobierno. Que viva Radio Teocelo, orgullo de la región. Que viva Radio Teocelo, orgullo de la región. Y a su equipo de trabajo una felicitación. Y a su equipo de trabajo una felicitación. Su radio comunitaria que alegra el corazón, su radio comunitaria que alegra el corazón, le apoyan los deportistas y todo el trabajador, le apoyan los deportistas y todo el trabajador. Adelante locutores que a la radio han apoyado, adelante locutores que a la radio han apoyado, un camino muy difícil unidos vamos formando, un camino muy difícil unidos vamos formando. Que muera la impunidad y el abuso al ser humano, que muera la impunidad y el abuso al ser humano, por el más desprotegidos, unidos pueblos y radio, por el más desprotegidos, unidos pueblos y radio. Participa la mujer y no hay discriminación, participa la mujer y no hay discriminación, para ellas un saludo, respeto y admiración, para ellas un saludo, respeto y admiración. Este medio importante es la XYT, este medio importante es la XYT. Ya me despido cantando y nunca la olvidaré, ya me despido cantando y nunca la olvidaré. Cuando son 5 minutos para las 6 de la tarde, damos por terminada esta transmisión. Adelante cabina, adelante Eva, sigan nuestros amigos oyentes en nuestra programación. Buenas tardes. Échale ganas, paisano. Cafetaleras familias con economía maltrecha, su valor no nos auxilia y ya viene la cosecha. La bolsa en la gran manzana que a la baja se cotiza y a tierra veracruzana
no llega la billetiza, el comercio lo resiente, se sufre en la economía, no hay nada sobresaliente y la respuesta muy fría. Campesino planifica, no solo el monocultivo, tu economía ramifica, no permanezcas cautivo, promueve consumo interno con calidad y sabor, no dependas del gobierno, pues tú eres el productor.